el nombre de Jesús, ahora tu palabra, Señor, pueda ser explicada, pueda ser aplicada y que nos deje el entendimiento para ello, Señor. En el nombre de Cristo, amén y amén. Puede tomar asiento, por favor. Vean, Hebreos capítulo 6, verso 9. Es interesante, quédese allí en el pasaje. El escritor de esta carta, como lo dije una vez, lo escribió a una comunidad hebrea, ¿no? Es decir, judía, que estaba pasando por ciertas situaciones. Había problemas dentro de la comunidad, estaban siendo perseguidos, años 60 después de Cristo aproximadamente. Y él decide escribir una carta con la finalidad de dar ánimo. En ese tiempo, como no había ni WhatsApp, ni correo electrónico, ni videollamada, lo que se hacía es que se escribían cartas con el fin de comunicar algo, ¿no? Y los fundadores de las iglesias, los pastores, los apóstoles, los discípulos de Jesús tenían esa costumbre. Cada vez que establecían una comunidad de fe en un territorio, se extendían a otro lugar a llevar la palabra y se mantenían en comunicación por medio de cartas. Y el autor de esta carta, el cual se desconoce, nos deja ciertos principios que hoy quiero exponer y quiero que podamos entender. Lo primero, en el verso 9, ¿no? Él dice que está persuadido de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Ahora, ¿de qué está hablando él? Bueno, en los pasajes anteriores o en los versículos anteriores, él viene hablando de creyentes, ¿no? Que apostataron, es decir, que se apartaron de la fe original, que se apartaron de la fe genuina y que decidieron volver a su antigua vida, que decidieron negar que Dios existía, que decidieron negar voluntariamente que Jesús era el Hijo de Dios y que decidieron voluntariamente abandonar la comunidad de la fe, esto es la iglesia. Y por causa de ellos, el escritor dice, ellos no tienen capacidad de ser renovados. Es decir, una vez que has conocido al Señor y te has apartado de manera categórica y decides blasfemar y decir Dios nunca ha existido, Dios no es real, Jesucristo no es el Hijo de Dios, la Biblia no es más que un libro, la iglesia es pura falsedad, este autor dice que para ellos no hay capacidad de renovación. Se presume muchas cosas, una de ellas es que han cometido aquel pecado que no tiene perdón, es decir, blasfemar en contra del Espíritu Santo, y allí no voy a entrar. Pero él dice, pero en cuanto a vosotros, es decir, él está viendo que aunque hay un grupo dentro de la iglesia que ha apostatado, que se ha alejado de la fe, él enfoca su mirada hacia otro grupo y le dice, pero en cuanto a vosotros, es decir, a verdaderos creyentes, a creyentes genuinos, creyentes que se habían convertido de verdad, creyentes que estaban convencidos. Él le dicen, a este tipo de creyentes, los que están convertidos, los que están convencidos, en cuanto a ellos estamos persuadidos de algo mejor. Persuadidos, es decir, estamos convencidos de algo mejor. Y mencioné un domingo que esta palabra mejor se repite más de 10 veces en esta carta. Por lo tanto, aquellas cosas mejores a las que está convencido el autor son aquellas cosas que él llama que pertenecen a la salvación. Que pertenecen a la salvación. Y quiero que mantenga eso en mente porque lo vamos a ver en los versículos más adelante. Porque él dice cosas mejores que pertenecen a la salvación, es decir, a cosas futuras, a cosas que están por venir, a cosas que se van a manifestar, a cosas que van a llegar. Y él dice que pertenecen a la salvación por la actualidad que estaba viviendo la iglesia. ¿Por qué? Porque imagínense que yo le diga, estoy convencido para ustedes de cosas mejores, y de pronto usted sale de acá creyendo que el día de mañana le va a ir fenomenal en el trabajo, pero resulta que lo despiden. Usted dice, ese pastor es un charlatán y es un timador, me dijo que venían cosas mejores y me han despedido. O que yo le digo, estoy convencido para ti de cosas mejores, y resulta que vas al médico y el médico te diagnostica una enfermedad donde vas a ser farmacodependiente hasta el resto de tu vida. Dice, este pastor es tremendo falso, el evangelio es falso. Pues este autor, con la intención, mire, de hablar verdad, porque Dios habla verdad, él dice, lo que estoy convencido de cosas mejores para ustedes son cosas que pertenecen a la salvación. Es decir, cosas que vienen, cosas que se manifestarán. ¿Por qué? Porque es posible, como vamos a ver en breve, ser salvo y que algunas cosas, humanamente hablando, salgan mal.
Es posible tener a Dios en nuestro corazón y que las cosas se tornen un poco oscuras. Es posible amar al Señor y que no nos esté yendo como nosotros queremos. Por eso el autor de Hebreos quiere ser claro con la iglesia. Una iglesia que está sufriendo, una iglesia que la está pasando difícil, una iglesia donde estaban matando a los cristianos. Y dice: lo que estoy convencido de cosas mejores para ustedes son cosas que pertenecen a la salvación. Ahora, ¿dónde él basa la convicción de esperanza y de buena expectativa que tiene hacia el futuro? No la centra en el hombre, no la centra en el imperio romano que gobernaba en ese tiempo, no la centra en sí mismo, no la centra en la capacidad de la iglesia, sino que la centra en el carácter de Dios. Porque el pasaje dice que Dios no es injusto. Y en donde nosotros debemos centrar nuestra fe, nuestra esperanza, y donde debe estar nuestro corazón y nuestra expectativa de cara al futuro, solamente y nada más en la persona de Dios. Porque hay una verdad: todo aquello que sea humano, que sea creado, en lo cual pongamos nuestra esperanza y nuestra expectativa, nos puede fallar y nos puede causar una gran desilusión. Nosotros podemos poner nuestra esperanza y nuestra expectativa en la carrera que estudiamos en la universidad y de pronto nunca ejercer. ¿Por qué? Porque nos toca emigrar y resulta que cuando emigras tal vez tu cartón no vale. O podemos poner nuestra esperanza, nuestra expectativa en la fortaleza y en el vigor de nuestra salud, pero de pronto te pica una hormiga extraña que apareció un día y quedas parapléjico, ¿no? O podemos poner nuestra esperanza en las amistades, pero puede que las amistades se vayan. O podemos poner nuestra esperanza en el dinero y puede que el día de mañana el euro no cueste nada, ¿no? Y en todo aquello, vea, humano, en lo cual nosotros centremos nuestra esperanza y nuestra visión de futuro, nos puede decepcionar. Entonces el autor de Hebreos quiere edificar una iglesia sólida, firme, y la quiere edificar en la verdad de la palabra. Por lo tanto, él le lleva a que centren su confianza en el carácter de Dios. Y el carácter de Dios dice que Él no es injusto. Es decir, Él no sabe pagar mal por bien o bien por mal. Él da a cada hombre lo que se merece. Es más, la justicia de Dios se ha engrandecido a tal modo que todos nosotros merecíamos la condenación, pero Él decidió darnos perdón y darnos misericordia. Por lo tanto, Él dice: Dios no es injusto. Ahora, ¿por qué Él les dice esto? Por lo que sigue. Él dice: para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y quiero hacer un paréntesis acá y quiero que note algo en ese pasaje. Y es como el amor hacia el Señor está conectado con el servicio hacia los santos y hacia su iglesia. Yo no puedo decir que amo al Señor y no amo a mi prójimo. Yo no puedo decir que siento pasión por el Señor y no me siento apasionado por las cosas que a Él le apasionan. Yo no puedo considerarme un romántico hacia el Señor y cantar con pereza, o sentir desgano hacia las cosas que conciernen hacia la salvación. Yo no puedo decir amo al Señor y no leo su palabra. Amo al Señor y no oro. Amo al Señor y no me congrego. Amo al Señor y no perdono, ¿no? Entonces él dice, él conecta de que el amor hacia Dios está conectado o tiene una horizontalidad hacia ¿quién? Hacia el prójimo. Amén. Entonces quiero que podamos seguir avanzando. Vea, ¿y por qué él dice esto específicamente? Bueno, porque en el capítulo 10, versos 33 y 34 de esa misma carta, el autor de Hebreos nos deja ver las obras de esta iglesia. Y esta iglesia dice que era una iglesia que se compadecía de los que estaban presos por causa del Señor. Fue una iglesia que tuvo gran combate de padecimientos. Fue una iglesia que fue vituperada. Era una iglesia que había pasado por tribulaciones al punto que habían sido hechos espectáculos. Es decir, la gente se estaba mofando de ellos. Eran objeto de burla en la sociedad. Los creyentes hebreos eran objeto de burla para la sociedad. Es decir, que estamos hablando de una iglesia que era sufrida. Era una iglesia que estaba atravesando sufrimiento. Y lo que me gusta es que en la Nueva Traducción Viviente, el capítulo 10, verso 33, dice cuando recién aprendían acerca de Cristo. Nuestra versión del 60 dice cuando fuiste iluminado, pero la Nueva Traducción Viviente dice cuando recién aprendían de Cristo. Y quiero hacerte una pregunta aplicando esto. No sé si te ha pasado que cuando más fiel eres al Señor, parece que los problemas se aumentan. Cuando más decides
consagrarte al Señor, servir al Señor, hacer las cosas bien, parece que como que todo lo malo decide abalanzarte sobre ti. Cuando te ilumina el Señor y decides vivir una vida correcta, una vida piadosa, perdonar a los demás, amar a los demás, como que se multiplican los enemigos, como que todo sale mal, como que todo se vuelve oscuro. Yo he escuchado personas que me han dicho: Carlos, cuando yo no era cristiano no tenía tantos problemas. Ahora que soy cristiano, madre mía, todo me pasa. Las 10 plagas de Egipto, toda la lepra que le cayó a Job, todo lo malo. Y bueno, si ha sido tu caso o en algún momento te identificas con eso, bienvenido al planeta Tierra. Bienvenido a la verdad del Evangelio. Por allí Pablo escribió en Romanos. Dijeron que la gente los vituperaba porque ellos decían: hacemos bienes para que nos lluevan males. Y quiero que tú puedas ver, mira la integridad y la veracidad, no solo de la palabra, sino de Dios para con su iglesia en todos los tiempos, que Él no quiere romantizarnos la idea del Evangelio. Él no quiere vendernos humo. Él no quiere, timarnos, estafarnos, porque Dios es la fuente de verdad. Y Él nos está mostrando una iglesia en una etapa de la historia que, aunque eran buenos creyentes, aunque estaban convertidos de manera genuina, aunque había mostrado amor y servicio al Señor, aunque se había compadecido del prójimo, aunque había sufrido, sin embargo, Dios no le estaba exonerando el sufrimiento. Al contrario, ellos estaban sufriendo por causa del Señor. Y cuando eso pasa, nos entra la duda. La duda llega. Decimos: pero ¿qué me pasó? ¿No? A mí cuando me pasan cosas así, empiezo a examinar, digo: ¿tendré algún pecado escondido? ¿Qué habrá pasado? ¿De quién hablé mal? ¿A quién le debo? ¿Qué pensé? Nos entra la duda. Empezamos a dudar. ¿Será que estoy bien? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Será que Dios como que sí existe? No, nos entra la duda. No sé si te identificas, que cuando la cosa, uno comienza a dudar. Uno comienza a dudar, ¿no? Pero aunque el escritor de Hebreos está consciente de esta realidad, del sufrimiento de la iglesia, de lo que la iglesia está pasando, vean, él no se queda en la conmiseración. Él no se queda allí, y perdone por esta expresión, lamiéndole las heridas. Él no se queda allí: ay, pobrecito, pobrecita, ustedes sí que la han pasado mal, ustedes sí que la tienen difícil, ustedes sí que han sufrido, cómo te cuesta llegar a fin de mes. Él no se queda allí, sino que Él les motiva y les impulsa. Porque escúchame, en nuestros momentos malos, lo menos que necesitamos es gente que venga a decirnos que estamos mal. Necesitamos alguien que nos dé un aluvión de ánimo, que sí, que nos diga: la cosa está difícil, pero ten fe. Que nos dé palabras de esperanza, que nos impulse. Y ve, Él le motiva. ¿Sabe por qué? Porque lo que Él le está diciendo es: yo sé que han sufrido, yo sé que a veces está difícil, yo sé que a veces ustedes piensan que Dios se olvidó, yo sé que es difícil, pero, diga conmigo, pero. Ahora diga conmigo: yo sé que es difícil, pero, oh, los benditos pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Mira qué interesante. Él no le está diciendo: ya que están sufriendo, relájense. Ya que están sufriendo, no sigan involucrados. Ya que está difícil, duerman un poco. Él le dice: muestra la misma solicitud. Sigue adelante. ¿Y sabe por qué les dice esto? Bueno, porque si lees bien la carta, y te invito a que lo puedas leer en casa, unos se estaban deslizando. Es decir, algunos estaban comenzando a resbalarse de la fe, otros ya habían apostatado, otros estaban atendiendo la palabra negligentemente, y otros se habían estancado en su crecimiento al punto que estaban decreciendo. Al punto que estaban decreciendo. Lo que el autor de Hebreos le está diciendo en palabras más textuales es lo siguiente: yo sé que a pesar de lo que están pasando, yo vengo a decirle, yo vengo a pedirle, yo vengo a implorarle, yo deseo que ustedes sigan sirviendo al Señor, que ustedes sigan amando al Señor, que ustedes sigan demostrando amor al prójimo como si no estuviese pasando nada. Y eso es algo inusual, ¿o no? Eso es algo inusual. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces cuando nos va mal, ¿qué es lo que hacemos? Nos alejamos. Cuando nos va mal, ¿qué es lo más fácil? Dejo de orar. Cuando nos va mal, no voy más a la iglesia. Cuando nos traicionan, desconfío. Cuando nos dañan, ¿qué hacemos? No voy a tener amigos, ya la gente no vale.
No, cuando la cosa se pone color de hormiga, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nos distanciamos del Señor y de su iglesia. Pero aquí el autor de Hebreo le está diciendo, le está pidiendo, está deseando que a pesar de lo que están pasando, dice, sigan mostrando ese amor, sigan sirviendo al Señor, sigan creyendo en el Señor como si ustedes les estuviese yendo excelente en la vida. Y eso es algo inusual. Bienvenido al mundo de la fe. Ahora, es interesante, ¿sabes por qué? Porque Él no basa esta petición o este deseo en el vacío. Él le da razones para ello, y estas son las razones, escúchala, que nosotros necesitamos mantener en nuestro corazón para, a pesar de lo que pasemos, nosotros mostrar siempre el mismo ánimo. Lo primero que le dice es para que ustedes tengan plena certeza de la esperanza. Para que tengan plena certeza de la esperanza. Y cuando leí ese pasaje me pregunté y dije, bueno, entonces voy tras un evangelio cuya salvación es por obras. De ninguna manera. Pero la verdad, ¿sabes cuál es? Que la mayor evidencia de que soy salvo son mis frutos. La mayor evidencia de que soy salvo es que estoy creciendo. La mayor evidencia de que soy salvo es la perseverancia. Es que a pesar de y por encima de, yo sigo siguiendo al Señor. Es que a pesar de y por encima de, yo sigo amando al Señor. Es que a pesar de y por encima de, no niego su fidelidad, no niego su bondad. Y a pesar de y por encima de, no hay problema ni circunstancia que calle en mis labios. ¿Sabes por qué? Porque las circunstancias no podrán negar la realidad que se ha revelado en mi vida. Y es que Dios es real, es que Dios es bueno, es que Dios es misericordioso. Como Él dice, Dios no es injusto. Mira qué hermoso, de verdad, qué bueno. Mira, Él les dice, ¿sabes qué? Para que tengan plena certeza del alma. Es lo mismo que Pedro explicó en otras palabras. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 11, cuando él habla de esas virtudes que hay que añadir a nuestra fe, a la fe virtud, a la virtud paciencia, al dominio propio templanza, al amor fraternal, amor ágape. Cuando él habla de esas virtudes, entonces él culmina diciendo esto: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo voy a ilustrar así. Si tu permanencia en el lugar de trabajo dependiese de tu efectividad o de tu productividad, y tú sabes que estás siendo productivo y efectivo y que estás recibiendo elogio de parte de tus jefes, ¿tú te sentirías seguro o inseguro? Dime, ¿seguro o inseguro? Ok. Y si sabes que te toca presentar un examen y te has preparado, has sido disciplinado, has sido constante en tu estudio, el día del examen, ¿te sentirías seguro o inseguro? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro y el escritor de Hebreos? El crecimiento en el Señor, el ser constante en el Señor, el fruto de la perseverancia, a pesar de, les va a dar seguridad interna a ustedes de que ustedes son salvos. Les va a dar seguridad interna a ustedes de que el Señor está con ustedes. Les va a dar seguridad interna a ustedes de que ustedes no le vendieron la moto, de que el pastor no les vendió humo, de que ustedes no están acá siendo engañados, sino de que Dios es real. Entonces, allí una razón de peso para entender la necesidad de crecer y de permanecer en medio de la adversidad. Hay una razón de peso. Ahora, quiero que pienses en esto. Recuerda, es una actitud inusual, pero Él no solamente quiere hablarle de que se mantengan en cuanto a su seguridad futura, sino que les hable en cuanto al presente. Y la otra razón que le da, la segunda razón, es le dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Perezosos, perezosos, diga conmigo, perezosos. Muy bien, ¿sabes por qué? Porque lo que él está diciendo es el mantenerte activo en el Señor, el mantenerte sirviendo al Señor, el mantenerte en el desarrollo de tus disciplinas espirituales y en el desarrollo de la piedad en tu vida para con Dios, para con el prójimo, te va a mantener ágil, te va a mantener enérgico, te va a mantener diligente. Ahora, lo leí en otra versión, la Nueva Traducción Lenguaje Actual, y no dice perezosos, sino que dice para que no se vuelvan torpes.
Y cuando tú buscas torpe en el diccionario de la Real Academia Española, dice que torpe es algo que se mueve con dificultad y que es sinónimo de atrofiado. Y yo quiero tomar o extraer la analogía del cuerpo que Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 12, cuando dice que la iglesia es un cuerpo y que nosotros somos miembros de ese cuerpo. Pues escúchame, todo músculo que no se usa o que se mantiene inmovilizado por largo periodo de tiempo se atrofia. ¿Qué nos quiere decir esto entonces? Que todo lo que nosotros no usamos se deteriora, que todo lo que nosotros no usamos desaparece. Por lo tanto, si nuestra vida espiritual no es ejercitada, si nuestra vida espiritual no es alimentada, si nuestra vida espiritual no crece, si nuestra vida espiritual no permanece en medio de la circunstancia y de la adversidad, lo más seguro es que se marchite y lo próximo a seguir es la muerte. Entonces, allí una razón, ¿sabes para qué? Para servir. Es allí una razón para, a pesar de la circunstancia, tienes que mantenerte sirviendo al Señor. A pesar de lo que pases, no puedes dejar de congregar, no puedes dejar de orar, no puedes dejar de leer la Escritura, no puedes dejar de servir, de hacer lo que el Señor te dijo que así hicieras. ¿Sabes por qué? Porque si no lo haces, te volverás torpe, te atrofiarás, te marchitarás y lo más seguro, ¿sabes qué? Es que termines muriendo. Por eso a veces nuestra vida espiritual no le hallamos sabor. El evangelio no es atractivo. Venir me da pereza, se me hace difícil involucrarme en el servicio, no quiero llegar al discipulado. Pero ¿sabe cuál es la razón? Que dejaste que las circunstancias externas, las adversidades se agolparan sobre ti de tal manera que no mantuviste la misma diligencia desde el principio y te estás marchitando. Y el escritor de Hebreo viene a decirnos: yo quiero que muestren la misma solicitud hacia el fin, a pesar de y por encima de. Es para tu bien. Es para mi bien, es para tu bien. Mira el que está a tu lado un momento allí, que me mira solo a mí, me pongo nervioso. Míralo, míralo y dile: es para tu bien, es para tu bien, dile. Y dile: usa lo que el Señor te dio. Dile: usa lo que el Señor te dio. Usa lo que el Señor te dio. Mira qué interesante, él dice: nosotros deseamos que ustedes no sean perezosos. Nosotros deseamos que ustedes no se hagan torpes. Nosotros deseamos que ustedes no se atrofien. Nosotros deseamos que ustedes sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nosotros deseamos que ustedes sean imitadores. Y esa palabra imitadores en griego es mimetes, que significa una imitación que surge por observación y admiración. Él está diciendo: deseamos que ustedes observen, deseamos que ustedes al observarlo lo admiren de tal modo, lo absorban de tal modo, haya absorción. Hay una palabra que me encantó: osmosis. Significa absorbo lo que estoy viendo y termino manifestándolo por naturaleza. Él dice: quiero que ustedes lo hagan, queremos que ustedes sean imitadores. Y ahora, ¿de qué nos está hablando? Esta es una verdad que él vuelve a repetir en el capítulo 13, verso 7. Y vaya, qué responsabilidad para aquellos que lideramos la iglesia del Señor. Él dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y es interesante, ¿sabes qué? Que el escritor de Hebreos en el capítulo 11 nos muestra el salón de la fama de la fe. Y nos muestra allí a ciertos personajes, tanto hombres como mujeres, ¿sabes? Y si lo lees con atención, si lo observas atentamente, te vas a dar cuenta de algo: que él enumera una larga lista de acciones. Una larga lista de acciones. Es decir, no hay ninguno allí que tuviese fe que no fuese un creyente practicante. No hay ninguno allí que tuviese fe que estuviese sentado en una silla como un hipopótamo abriendo la boca. No,
Todos los que están en ese Hebreos capítulo 11, la oración estaba formada por un sujeto y un verbo. Es decir, una persona y una acción, una persona y una acción, una persona y una acción. ¿Sabes para qué eso? Para que entonces nosotros entendiésemos lo que el apóstol Santiago escribió 20 años antes que el escritor de Hebreos. Y es que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. De manera que tenemos que hacernos un interrogante. ¿A dónde nos está llevando nuestra fe? ¿A dónde te está llevando? Tú dirás, pastor, yo tengo fe. Muéstrame tu fe por tus obras. Pastor, yo tengo fe. Muéstrame tu fe por tus obras. Pastor, yo creo en el Señor. Muéstrame tu fe por tus obras. Pastor, el Señor es bueno, el Espíritu Santo rama, llama y hablas en lengua y gritas. Muéstrame tu fe por tus obras. Eso es lo que Él quiere que vean. Dice, quiero que sean imitadores. Quiero que ustedes sean imitadores. Entonces pregunta, ¿a dónde nos está llevando nuestra fe? Segunda pregunta, ¿qué estoy haciendo hoy? ¿Qué estás haciendo? Dime, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo espiritualmente estás atrofiado? ¿Te mueves con dificultad? ¿Se te hace difícil llegar un domingo? Porque te voy a decir, la mayoría de excusas que los creyentes presentan para no llegar a un servicio, para no involucrarse en un servicio dentro de la congregación, no está en la congregación, está en ellos. Porque la iglesia es una comunidad que se edifica desde el servicio voluntario, mutuo y colectivo. Es decir, que aquellas cosas que yo veo como defectuosas en la comunidad del Señor son las que yo estoy llamada a edificar. Pero no puedo edificar si yo espiritualmente estoy atrofiado. No puedo edificar si yo espiritualmente he dejado que las circunstancias adversas o muchas veces las bendiciones, porque no vamos a hablar solo de que la adversidad nos estanca, a veces la bendición nos hace daño. Muchos de ustedes no deberían tener todo lo que tienen porque no han sabido ser agradecidos. Oh, se me salió, I'm sorry. No deberíamos. Te voy a poner un ejemplo. Noé, Dios lo salva, él construye un arca y cuando sale él siembra una viña y toma la viña y se termina embriagando y termina cometiendo una locura, maldice un hijo. ¿Sabe qué nos enseña eso? Cuando dejamos que las bendiciones del Señor se vuelvan en maldiciones. ¿Cuántas veces tal vez ese trabajo que tanto añoraste, que tanto pediste, después que lo tuviste, que Dios te lo dio, has dejado que sea una piedra de tropiezo para ti? No que el trabajo era malo, tú lo has hecho malo. Después que dijiste, Señor, dame una esposa, me quiero casar, estoy que me quemo, soy el hombre de fuego o whatever, lo que sea. ¿Sabe? Ahora que te casaste, no oras, no haces nada. El problema no eres tú. Señor, si tú me das un coche, yo te aseguro, te da el coche, ahora te quedas el domingo lavando el coche. ¿Cuántas veces, escúchame, las bendiciones que el Señor nos ha dado se han vuelto en maldiciones? Y no tiene que ver con el Señor. Entonces, no hablemos solo de la adversidad, hablemos también de cómo la bondad, ¿no? O lo bueno a veces se vuelve malo. Porque somos malos mayordomos, porque nos olvidamos de que el Señor dice, o este pasaje dice, quiero que muestren la misma solicitud hacia el fin, hasta el fin. Recibas lo bueno o recibas lo malo. Quiero que ustedes sigan sirviendo, quiero que ustedes sigan amando, quiero que ustedes sigan siendo apasionados. Deseamos que ustedes estén dispuestos a seguir sufriendo por el Señor. Entonces, quiero que te preguntes un momento, ¿a dónde me está llevando mi fe? ¿A dónde? Pregúntate, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué estás haciendo hoy? Escúchame, lo he visto ya de continuo, como he visto personas que luego de emigrar, llegar acá, terminaron apartados del Señor. Como personas que luego de emigrar se olvidaron del Señor. He visto personas como después de ser bendecidas, ya está. ¿Sabes? Como incluso dejaron que la adversidad fuese más fuerte que el Dios que está con ellos en esa adversidad.
y se terminaron apartando del Señor, cómo el dolor los terminó alejando del Señor. Y recuerda, he aquí una iglesia que estaba sufriendo, he aquí una iglesia que la estaba pasando mal, pero el escritor de Hebreos le dice: nosotros deseamos que ustedes muestren la misma solicitud hasta el fin. ¿Por qué? Porque la fe que salva no es una fe paralítica. La fe que salva no es una fe que no se manifiesta de manera activa. Si nos decimos salvo y no hay obras de esa salvación, tengo que cuestionar mi salvación, tengo que cuestionar mi cristiandad, tengo que cuestionar si realmente conozco al Señor. ¿Sabes por qué razón? Porque Santiago va al extremo y léelo. Él dice, él ridiculiza a los creyentes que se dicen salvos por la fe, pero que no están mostrando obras por esa fe. Y le dice, ustedes son tan ridículos y tan tontos. Una versión dice, qué tontos sois. Le dice, como los demonios, porque los demonios también creen, pero los demonios no obedecen al Señor. Los demonios no aman al Señor. Los demonios no le sirven al Señor. Por lo tanto, si tú te dices un creyente que ama al Señor, que cree en el Señor, que adora al Señor, pero no hay obra, estás entorpecido, estás atrofiado espiritualmente, tú has venido a ser igual que un demonio. Wow, eso lo dijo Santiago, no lo dije yo. Entonces el pasaje, ¿sabes qué dice? Queremos que muestren fe, es decir, necesitamos para poder mantener esa actitud de diligencia, para poder mantenernos con la esperanza hasta el final, para mantenernos como creyentes fervorosos, apasionados, sirviendo por encima de ella. A pesar de, necesitamos paciencia. Y lo segundo que necesitamos, ¿sabes? Esa fe y esa paciencia. Y cuando ves esa palabra paciencia, me di cuenta de algo. ¿Cuánto necesitamos hoy en día de esta virtud? Porque vivimos en la era de la inmediatez. Queremos todo rápido. Queremos ya, que sea ya. Si el Señor me va a bendecir, que lo haga ya. Si me va a usar, que lo haga ya. Si tiene algo para mí, lo quiero ya. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en esa era de la inmediatez. Vivimos en esa era de los superordenadores. Cambiamos el teléfono porque el de nosotros ya está lento, no me sirve. Necesito otro ordenador, tenía un i5, ahora quiero un i7. Necesitamos un coche más rápido, este es muy lento. Pero no solamente es la era de la inmediatez, sino, ¿sabes qué? La era de lo desechable. Si no se da como yo quiero, lo desecho. Si no me sirve, lo desecho. Y esa era de la inmediatez, ¿sabes? Y de lo desechable nos ha llevado a que muchas veces traemos la cultura de la falta de compromiso para con el Señor y para con su iglesia. Por eso los creyentes migran de congregación en congregación, porque no consiguieron lo que buscaban, pero tampoco estaban dispuestos a dar a aquellos que estaban buscando. Eso es diferente. Entonces necesitamos pensar en eso. ¿Sabes por qué? Porque esa paciencia que él habla allí no es inactividad. A veces decimos, no, pastor, yo estoy aquí pacientemente. Un día me casaré, ordenaré mi vida, serviré al Señor. Hay que ser paciente, pastor. Bueno, la palabra griega que él usa es upomone, y por eso este mensaje lo titulé así. Y sabes, no significa inactividad, no significa pereza, no significa falta de diligencia, no significa quietud o reposo. Significa capacidad dada por Dios para seguir creciendo por encima de los desafíos. Lo que él está diciendo es, Dios les da, nosotros anhelamos, nosotros pedimos, no solo que tengan fe y una fe activa, sino que ustedes entiendan que necesitan un pomone, esa capacidad que Dios les va a dar para que ustedes sigan creciendo y sigan permaneciendo a pesar de los desafíos. Eso concuerda con lo dicho inicialmente. ¿Sabes qué? Aunque sufran, sigan creciendo y sirviendo como al inicio. ¡Wow! ¡Qué lejos estamos nosotros a veces de ese pasaje! Qué lejos estamos nosotros a veces de este mandamiento apostólico. Qué lejos estamos nosotros a veces de la Escritura. Qué lejos, iglesia. Qué lejos. Y quiero ir concluyendo al decirte esto. En pocas palabras, todo ese pasaje nos está invitando, número uno, a permanecer firme en medio de las circunstancias. En medio de las circunstancias, pero jamás inmóviles, sino activos sirviendo al Señor y a su iglesia,
confiando sobre todo en el carácter justo del Señor. ¿Lo entendemos, iglesia? ¿Lo entendemos? Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad.